Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre un documento de Meta, de Facebook. Dice, escalando la representación visual independientemente del lenguaje. Es un tema que está muy conectado al que ayer veíamos. Tiene una idea central en donde va a comparar dos distintas formas de representar la realidad visual. Y a partir de ello am, y a partir de ello va a construir una representación numérica de lo que está viendo y utilizarlo para responder preguntas. Yo hay un paso posterior, pero no importa. Y lo que van a comparar va a ser, ahorita lo explico, y lo que van a comparar va a ser el desempeño de las preguntas en base a los dos métodos. Uno que está aprendiendo las representaciones visuales junto con el lenguaje y una segunda que está aprendiendo las representaciones visuales sin el lenguaje. Y aquí la paradoja es que vamos a comparar ambas representaciones en base a preguntas basadas en lenguaje, incluyendo preguntas tan severas como leer, ¿no? Como reconocer textos y leer. Y eso es lo que hoy. Por supuesto, vamos a aplicar una capa para alinear el modelo visual con modelos de lenguaje. Y la hipótesis que plantea Meta el día de hoy es que dicen que si bien estos modelos visuales en general funcionan mejor, muy buenas tardes Mariela, muy buenas noches, bienvenida. Si bien estos lenguajes visuales funcionan mejor para eh, tareas como por ejemplo clasificar, segmentar, detectar objetos, el día de hoy es una clase introductoria sobre inteligencia artificial, sobre cómo la inteligencia artificial ve. Y creo que más importantemente, cómo ve y cómo describe lo que ve. Y bueno, lo que vamos a hacer, vamos a comparar dos formas de aprender a ver. En la primera, vamos a aprender a ver a partir junto con lenguaje. Por ejemplo, vamos a tener muchas imágenes, cada una con una clasificación. Por ejemplo, esta es una figura de un gato, esta es una figura de un perro. Y vamos a aplicar una técnica que se llama aprendizaje por contraste, en donde vamos a ir agrupando las imágenes que son similares. Y a partir de ello vamos a empezar a reconocer los diferentes objetos y hacer sentido de la realidad visualmente. Y este es el método que, sobre todo para cuando le preguntamos a un modelo que genera una imagen o que estamos viendo, es el método que principalmente se utiliza para estos modelos que le llaman multimodales. Porque los modelos multimodales es la combinación generalmente entre un modelo de visión y un modelo de lenguaje. Pero lo que dicen es que hay modelos de visión que no dependen del lenguaje y que generalmente se desempeñan mejor, que aprenden a ver mejor, que aprenden a distinguir mejor la realidad, como por ejemplo detectar objetos, como por ejemplo trazar, identificar los bordes de un objeto, decir qué objetos son iguales, etcétera. Em, y bueno, en ese sentido lo que dicen es, ¿por qué no usamos estos segundos modelos para construir estos modelos multimodales que tienen estas dos capacidades? Y paradójicamente, o la pregunta que ellos quieren responder es si estos lenguajes funcionan mejor, pero no dependen del lenguaje, si estos modelos visuales que funcionan mejor no dependen del lenguaje, ¿cómo se van a desempeñar en tareas que sí dependen del lenguaje? Entonces, si le queremos hacer una pregunta sobre, por ejemplo,
qué estamos viendo aquí en esta imagen. En ese sentido, si la forma que aprendió a ver no aprendió de ver junto con el lenguaje, ¿cómo vamos a saber que es muy probable que no sea mejor para describir la realidad? Y lo que ellos dicen en Meta, en Facebook, es que la realidad es que sí son tan buenos. Lo único que pasa es que hemos entrenado con distintos niveles de datos. Entonces ellos dicen, vamos a hacer un experimento en donde lo que hagamos sea medir con los mismos datos y con el mismo entrenamiento el desempeño de los modelos que aprenden a ver a través del lenguaje, a través de palabras, y los modelos que no aprenden a ver a través del lenguaje, sino que aprenden a través de ver exclusivamente de visión pura. Y vamos a comparar su desempeño y ver cuál es mejor. Y la respuesta podría ser obvia, podría no estar clara, porque decíamos, bueno, unos modelos son mejores y los otros modelos tienen incorporada la información del lenguaje. Y lo que ellos encuentran es que, sorprendentemente, estos modelos de lenguaje que no dependen de visión tienen por lo menos la misma capacidad que estos primeros modelos de lenguaje, que sí dependen de aprender de palabras, pero lo más importante o interesante que encuentran es que tienen mayor capacidad de aprender. Entonces, mientras que los modelos de lenguaje que aprendieron a través de palabras o los modelos de visión que aprendieron a través de palabras permanecen muy estáticos conforme crecen en tamaño o crecen de imágenes, estos segundos modelos que son un poquito más desordenados, por así decirlo, un poquito menos estructurados, conforme más van creciendo en tamaño, conforme más imágenes se les va mostrando, más van aprendiendo. Y en ese sentido, lo que ellos intentan presentar es que es muy posible que, si bien para los tamaños que lo entrenaron son iguales, conforme más crezcan, esta segunda forma de entrenar modelos sea mejor. Y donde definitivamente dicen es que esto es algo muy sorprendente, es cuando ponen a leer texto. Porque uno pensaría que es muchísimo más sencillo aprender a leer texto si tenemos la forma lingüística, si tenemos asociado las palabras con el texto, a que simplemente aprender texto únicamente mostrando las imágenes. Y lo que se van a ir dando cuenta es que, si bien hay una diferencia notoria al principio entre los modelos que utilizan palabras para aprender a leer, aprender a ver, los modelos que no utilizan palabras van siendo muchísimo más, aprendiendo muchísimo más rápido. Y más sorprendentemente aún, o quizá, que conforme más imágenes de palabras les enseñan, siguen aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo hasta que llegan a entrar a la par con los modelos que aprendieron utilizando lenguaje. Y estos modelos que utilizaron palabras para aprender se quedan y estos siguen avanzando. Y ese es el descubrimiento principal de estas personas, y lo que nos invitan a pensar es en una forma de entrenar los modelos que sea a partir de la visión. El día de hoy nos hemos centrado en un paradigma que tiene que ver con entender la realidad a través del lenguaje. Y generalmente lo que hacemos es adaptar la información que tenemos de otras fuentes para representarlas junto con este lenguaje. Pero lo que ellos nos invitan es a decir, bueno, ¿cómo se vería una representación del lenguaje que es exclusivamente visual? En donde no le adjudicamos palabras a lo que estamos viendo, sino que solamente le estamos representando, entendiendo lo que estamos viendo. Y esa es la principal reflexión de hoy. Durante el proceso hay tres cosas que tengo como objetivo hoy. La primera es entender la diferencia de estos distintos modelos, tanto los de visión como los que dependen de palabras, como los que no. Lo segundo, me gustaría dar una pequeña introducción a cómo funcionan estos modelos multimodales.
Creo que posiblemente hay varios temas que mejorar. Y finalmente me gustaría platicar un poquito sobre un resultado eh, muy, le llaman amargo, una verdad amarga sobre inteligencia artificial, en donde dicen que básicamente los humanos no podemos contribuir en nada al aprendizaje de las computadoras, que realmente lo único que necesitan las computadoras es datos, computación sobre todo. Y dentro de este proceso, creo que va a ser muy interesante el cómo vamos a ir viendo los distintos resultados. Vamos a ir analizando las distintas experimentos que van haciendo y vamos a ver 5 preguntas que se plantean. Y pues con eso, ¿no? Si me permiten, arrancamos. Yo soy Santiago, mi misión es facilitar el acceso a la tecnología en español. Entonces, lo que estas personas dicen es, vamos a entrenar estos modelos a través de 2 o 3 características, 2 o 3 ejes. El primer eje bajo el cual los vamos a entrenar tiene que ver con modelos de el tamaño de los modelos. Entonces, cuando tenemos nosotros un modelo de inteligencia artificial, vamos a tener varias capas y cada una de estas capas va a contener neuronas y estas neuronas van a formar conexiones entre ellas y van a empezar formando un modelo de 1 billón de conexiones entre neuronas. Para que se den una idea, nuestro cerebro tiene más o menos 100 trillones de neuronas, es decir, unas 100,000 veces más. Son modelos relativamente pequeños, si consideramos que hay modelos todavía más grandes de 100 billones, 600 billones. El último de Meta tiene 2 trillones. Esos modelos son pequeños, pero lo que van a hacer es van a ir escalando el tamaño de los modelos. Y lo segundo que van a escalar va a ser el tamaño de los datos con los que va siendo entrenado estos modelos. Entonces, creo que sería bueno empezar explicando un poquito de cómo se van entrenando. Primero, cómo vamos representando la realidad y segundo, cómo vamos a ir entrenando estos dos modelos. Entonces, vamos a tener dos paradigmas ligeramente distintos y todo depende de cómo medimos la precisión o la certeza de estos modelos. Nosotros queremos que estos, imaginemos que son como cerebros, le vamos a poner ciertas pruebas y vamos a ver que ciertos cerebros son más aptos para ciertas tareas y otros van a ser distintamente aptos para otras tareas. Y lo que queremos ver es cómo se van desempeñando en cada una de estas funciones. Y vamos a tener dos funciones principales sobre las cuales los vamos a medir. Las primeras tienen que ver con lenguaje y las segundas con tareas de visión. Y la tarea más sencilla del lenguaje que tenemos es de describir o clasificar, es decir, una imagen dentro de un grupo de categorías de palabras, cuál es la palabra que le pertenece a esa imagen. Esto es donde estamos utilizando el lenguaje para medir el desempeño de un modelo de lenguaje, de un modelo de visión. Y para irlo visualizando un poquito cómo va a funcionar estos primeros modelos que son ligeramente sencillos, es que vamos a tener una red neuronal que, como mencionaba, va a tener capas. Y estas distintas capas van a tener sus neuronas y van a estar recibiendo la imagen por un lado de la red neuronal y la van a procesar. Cuando digo procesar, me refiero a que van a irla transformando las distintas partes de la imagen para ir identificando distintas formas, figuras, líneas, cualquier información que les pueda dar pistas sobre lo que está tratando la imagen. Y van a ir guardando esta información o van a ir procesando esta información como van avanzando en las capas hasta que llegamos a un punto final en donde predecimos cuál es la categoría o palabra de este modelo de lenguaje. Y en ese sentido, lo que vamos a tener van a ser representaciones numéricas de la imagen. Es decir, vamos a transformar
una imagen en una representación numérica. Conforme vamos avanzando, primero teníamos una imagen que tenía muchos píxeles y eventualmente vamos creando una representación que tiene mucha riqueza semántica hasta que podemos ir prediciendo. Y esto casi siempre ocurre dentro de la última capa, o por lo menos de las últimas dos, en donde conectamos esta representación de la imagen, es decir, es como un resumen de la imagen, a las diferentes palabras o categorías que podemos presentar. Entonces nosotros estamos representando la realidad visual con estos números que están siendo entrenados a partir de palabras. Y vamos a tener una primer forma, sobre todo cuando tenemos tareas de lenguaje, de cómo crear estas representaciones. Y de lo que se trata es de ir compactando estas representaciones o de ir encontrando estas representaciones para que lo que vayamos a hacer sea buscar. Esto va a ser un poquito difícil, pero me gustaría empezarlo a visualizar un poquito. Entonces, cuando tenemos esta representación visual de la imagen, lo que vamos a tener van a ser muchas dimensiones. Entonces, empezamos con una imagen que tiene, por decirlo así, vamos a decir sencillamente 200 píxeles. Y vamos a tener en total, 4000 píxeles de inicio. Va a tener 200 hacia la izquierda, 200 hacia abajo, más o menos 4000, 5000 píxeles en total. Y vamos a decir que vamos a representarlo en una décima parte. Pero esta representación va a tener dos temas importantes. Primero vamos a decir que va a ir agrupando las distintas partes de la imagen, como que la va a ir consolidando. Y lo segundo es que va a ir encontrando relaciones entre distintas partes de la imagen. Por ejemplo, una vaca que siempre esté cerca del pasto. Esas van a ser las relaciones que va a encontrar entre las distintas partes de la... Y esto lo va a representar numéricamente en 500 dimensiones. Y lo que vamos a conseguir con esto es, bueno, primero la forma en cómo lo vamos a lograr con esto, es que como vamos a ir identificando imágenes que son similares, porque tenemos las palabras que describen a las imágenes, nuestro objetivo es ir buscando una representación numérica que dos imágenes de la vaca las haga ser más parecidas. Entonces, propiamente lo que hacemos es que encontramos, vamos a llamarle un filtro, imaginemos como una cámara, en donde le aplicamos este filtro a una imagen de la vaca y nos da, por ejemplo, una figura que representa la vaca ideal. Y lo mismo, otra figura diferente, también de una vaca, le vamos a aplicar este filtro, que es una forma de transformar la imagen, y otra vez se va a acercar más a esta figura emblemática de la vaca ideal que tenemos. Y en este sentido, al tener una definición de lo que es una vaca, cuando nosotros representamos la primera imagen de la vaca y la segunda imagen de la vaca, queremos que la distancia entre ambas representaciones sea cercana. Así es como se entrenaron los primeros modelos de lenguaje, creando lo que se llama aprendizaje por contraste, en donde vamos agrupando las imágenes que tenemos, las categorías similares juntas. ¿Qué tal, Infinity? Hace mucho tiempo. Qué gusto, bienvenido. Y vamos a ir agrupando estas imágenes similares y vamos a ir diferenciando las imágenes que son diferentes. Y este es el método de aprendizaje por contraste. Y el resultado van a ser estas representaciones numéricas que nos van a indicar qué tan cerca está, primero, una imagen de otra y segundo, una imagen de un concepto como, por ejemplo, vaca. Ahora, hay dos temas que continúen de esto. No, no lo he visto eso. No lo he visto eso. No. Entonces, el segundo tema hay dos temas donde vamos a partir de esto, para ir teniendo un poquito más contexto. La primera es cómo vamos a modelar esto relacionado al lenguaje.
porque una cosa tiene que ver con clasificar la imagen o describir la imagen o darle un nombre a la imagen. Pero una segunda cosa es ya describir la imagen tal cual. Por ejemplo, queremos saber decir si la vaca está pastando, o la vaca está caminando, o la vaca está acompañada. Queremos describir la totalidad de la imagen. Y para ello lo que vamos a necesitar va a ser estos números que tenemos, que aprendimos, estas representaciones de las imágenes, porque realmente es la parte importante. No nos importa mucho el qué tan buenos somos clasificando las imágenes. Lo que más nos es importante es esta representación numérica. Con el trabajo que fuimos haciendo de entrenamiento, de ir agrupando imágenes que son similares, vamos a tomar esa representación numérica aprendida y ahora la tenemos que ir alineando con la representación del lenguaje. Y es aquí donde vamos a tener, hacer los modelos multimodales. Este es el principio de un modelo multimodal, un modelo que puede pensar tanto en texto como imagen, que puede generar imágenes, que puede entender qué está pasando en una imagen. Y lo que vamos a tener en estos modelos es que vamos a tener dos representaciones numéricas. Vamos a tener una representación numérica de una imagen y una representación numérica de un texto. Si ese texto está asociado a la imagen, vamos a querer encontrar la semejanza entre las dos representaciones numéricas. Entonces vamos a crear una segunda capa neuronal que nos va a transformar la representación visual en la representación del lenguaje. Es decir, es como traducir de un lenguaje a otro. Entonces, lo que estábamos viendo en la imagen y que estamos representando con ciertos números, vamos a tomar esos números, pero ahora los vamos a transformar para utilizar los números con los que representamos el lenguaje. Y en ese momento, cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, la imagen de la vaca, nosotros podemos describir lo que estamos viendo porque sabemos la representación textual. Entonces, cuando le hacemos la pregunta, ¿qué estás viendo al modelo de lenguaje? Nosotros tenemos los números que primero estaban en formato de visión, pero al ser transformados en palabras sabemos que significan vaca y entonces podemos decir, bueno, es una vaca pastando. De esa forma es como se crean los modelos de lenguaje. Y de esa forma es como podemos contestar preguntas, los modelos multimodales, podemos contestar preguntas sobre imágenes e incluso eventualmente generar imágenes. Y aquí Meta empieza a decir, esto está muy bien, pero existe otra forma de entrenar estas representaciones numéricas. El entrenar por contraste no es ni la única forma ni la mejor forma. Existe una forma en donde no vamos a depender de saber cuáles imágenes son similares. Un segundito. Sí, casi, ahí voy. Son similares y agruparlas. Entonces, Infinity está preguntando algo muy actualizado. Dice, tiene que ver con autopercepción y subjetividad emergente en sistemas de IA. Hay un documento de Meta, justo salí esta semana, de autopercepción. No sé si sea exactamente ese de subjetividad emergente. Sí, justo hablábamos de eso un poquito el domingo. Ahorita, al final, no te preocupes, se vale, bienvenido. Ahorita hacemos una pequeña pausa para tomar algunas preguntas. Gracias de verdad por las preguntas, gracias por acompañarme. Dame la oportunidad, por favor, de cerrar este tema y avanzamos un poquito más a hablar de temas de conciencia, de emergencia, subjetividad, etc. Entonces, lo que Meta dice es que la forma de representar, de aprender las representaciones numéricas a través de utilizar palabras, no es la mejor forma de entrenar modelos de visión. Existen otras que le vamos a llamar autosupervisadas.
en donde en lugar de que nosotros los seres humanos le digamos a Meta, esta es una imagen, esta es otra imagen que pertenece a la misma categoría, le vamos a dejar a la red neuronal que ella misma aprenda. Voy a dar un par de ejemplos para entender un poquito cómo funciona. Vamos a tener un primer modelo que es ligeramente sencillo, que es muy parecido a cómo los modelos aprenden a hablar, en donde lo que vamos a hacer es que vamos a enmascarar partes de la imagen y vamos a ir entrenando a la red neuronal a predecir las partes faltantes de la imagen. Entonces, evidentemente, cuando le enseñamos a predecir, tenemos que generar una representación de la imagen y luego tenemos que hacer un proceso, le voy a llamar de decodificación, de decir qué es lo que falta. Entonces, al momento de aleatoriamente bloquear o enmascarar partes de la imagen, es en donde estamos propiciando el aprendizaje sin ningún dato humano. Solamente le estamos presentando las imágenes en sí. Esa es, digamos, la forma más sencilla de hacerlo. Meta la que va a usar es una ligeramente más difícil, en donde voy a explicar. Lo que hace Meta es que va a tomar una imagen y esta imagen, por ejemplo, la va a dividir, partir a la mitad, le va a quitar una parte, le va a hacer un zoom in, va a transformar la imagen. Y lo que va a hacer es que con estas imágenes, no solamente va a ser una, sino va a aplicar muchas imágenes. Y lo que va a hacer es que va a buscar una representación numérica de todas estas imágenes. Entonces, Meta está construyendo su propia representación de qué es una imagen similar. Y entonces de esa forma logra identificar lo que son imágenes similares. Y más importante aún, empieza a identificar qué son las características que dan origen a una imagen, por ejemplo, que dan origen a una realidad. Es decir, qué es lo que hace a la vaca vaca. En este caso, por ejemplo, las manchas, ¿no? Un poquito sus cuernos, sus orejas, sus pezuñas, su cola. Va a ir distinguiendo estas características porque al enfocarse en distintas partes de la imagen y como sabe que es de la misma imagen, está buscando una representación que englobe a todas estas imágenes. Y va a utilizar esta representación para entender lo que es esta imagen y eventualmente también para entender cuáles son imágenes similares. Porque si tenemos dos imágenes distintas de vacas y empezamos a encontrar que tienen características en común, vamos a inconscientemente, perdonen por la palabra, pero vamos no intencionalmente a ir representando estas imágenes de la misma forma. Y estos métodos de entrenar modelos de visión son mucho más eficientes, mucho más poderosos para entender lo que están viendo que los modelos normales de visión, que los modelos de lenguaje y visión. Primero, porque tienen más acceso a más datos. Mientras que los primeros modelos solamente tienen acceso a datos que están clasificados, por ejemplo en Internet, que dicen, esta es una imagen de una vaca. Estos segundos modelos tienen acceso a cualquier imagen, tanto del Internet como de la realidad. Y además, por supuesto, no son presa de errores. Y tanto errores de clasificación humanos, es decir, esto es una vaca cuando no era una vaca, como también errores de imprecisión del lenguaje. Porque el concepto, por ejemplo, de un perro puede ser muy vasto y en ese sentido estos modelos logran generalizar mejor, porque en lugar de agrupar todas las distintas imágenes dentro de una misma categoría, es más capaz de reconocer las sutilezas entre imágenes que son similares, pero pertenecen a distintas categorías.
Y no solamente tiene acceso a más datos, sino que el propio proceso de aprendizaje es más poderoso porque logra identificar cuáles son las partes que más contribuyen al aprendizaje. No voy a entrar mucho en detalle de cómo se entrenan estos métodos, pero cuando yo mencionaba de cómo se transforman las imágenes, vamos a ver que existen hasta 5 formas distintas de transformar. Y muchas de estas formas de transformar, lo que vamos a hacer es que no las vamos a transformar aleatoriamente, sino que conforme vamos avanzando en el proceso de entrenamiento, vamos a ir aprendiendo cuáles son las partes más informativas para hacer la precisión. Es decir, por ejemplo, tenemos la imagen de una vaca, estamos tomando distintos segmentos de la vaca y vamos a ver cuáles de estos segmentos tienen más relación en común con el concepto original o con la imagen original y cuáles son las que lo distan más. Y en ese sentido, al momento de representar numéricamente lo que es la vaca, estamos sabiendo cuáles son las partes constituyentes. La dificultad con la que Meta se enfrenta, que es el producto de esta investigación y estos experimentos que hacen, es que dicen, ok, ya sabemos que estos modelos son mejores, pero ¿qué pasa cuando le tratamos de enseñar a estos modelos a hablar? Porque estos modelos nunca han aprendido a hablar. Los primeros modelos los eran por contraste, donde agrupábamos las imágenes de la misma categoría relativas a la misma palabra. Iban siendo agrupados por. Pero estos segundos modelos no. Entonces, ¿será que pueden aprender o no? Y aquí vamos a ir viendo algunos de los resultados que van a obtener. En verde son los modelos que aprenden a través de palabras y en azul son los modelos que aprenden a través exclusivamente de visión para distintas tareas. Las dos primeras tareas, por ejemplo, tienen que ver con responder preguntas. Por ejemplo, ¿no? Esto es un campo, ¿no? ¿Qué animales están en el campo? Esa sería una pregunta. Y lo que requerimos es tener entendimiento de lo que estamos viendo. La cuarta tiene que ver con la lectura de textos y finalmente la quinta tiene que ver con tareas centrales, de responder preguntas de visión específicamente. No, no me gustaría que le hagamos mucho este caso porque este es obvio un poquito el resultado, pero sobre todo esta primera es la más sorprendente, porque lo que vemos es como conforme el modelo va creciendo aquí abajo va a ser el tamaño del modelo, vemos 1 billón, 2 billones, 5, hasta llegar a 7 billones. Vemos que la línea azul va subiendo, que son los modelos de visión, mientras que la línea verde, que son los modelos de lenguaje, se quedan relativamente estáticos. Y eventualmente, al final, los modelos de visión superan a los modelos de lenguaje. Y este mismo comportamiento lo observamos en todas las otras gráficas, en algunas con mayor medida y en algunas la posición relativa es distinta. Pero la moraleja o la conclusión de esto es que no solamente estos modelos exclusivamente de visión son más aptos, son igualmente aptos por lo menos, sino que tienen la posibilidad de ir creciendo más, de ir avanzando más. Entonces ahí la primera pregunta es, por supuesto, el por qué. Y Meta se va a hacer 5 preguntas, ¿no? Y ahorita algunas de ellas las vamos a ver, pero para nosotros la primera pregunta es el por qué. ¿Por qué los modelos que no fueron entrenados con lenguaje son más capaces de aprender o de describir o de integrarse con el lenguaje? Y la segunda pregunta, y quizá la más interesante, es el por qué siguen aumentando. ¿Qué tal, Víctor? Qué gusto. Muy buenas noches, bienvenido. ¿Por qué sigue aumentando la,
el aprendizaje en estos modelos de visión. Esas dos van a ser las dos preguntas que nos vamos a centrar. Y nada más quiero mencionar el segundo experimento que hizo Meta, en donde aumenta la cantidad de datos y vemos que, es decir, de imágenes con la que es entrenada. Ahorita voy a entrar un poquito más de detalles. Hay una pregunta de Infinity por ahí. Quiero dar un pequeñísimo contexto y empezamos a sumergirnos. Entonces, pregunta Infinity. Que algunos sospechan y teorizan que la inteligencia artificial puede estar cobrando conciencia. Voy a tratar de responder la pregunta que nos hace Infinity, un poquito no centrarnos distinto al tema. Justo hay un corto por ahí que se va a estrenar muy pronto sobre qué es conciencia. Pero para responder la primera pregunta de por qué estos modelos de visión tienen la posibilidad de aprender más o de integrarse mejor con el lenguaje. ¿Y dónde entra el tema de la conciencia en sí? Quizá una diferencia fundamental, y creo que lo explicaba un poquito, es que estamos comparando un método de aprendizaje supervisado versus un método de aprendizaje semisupervisado. Es decir, en este segundo método le estamos dando más libertad a la computadora. En particular le estamos dando la oportunidad de que la misma computadora defina lo que es similitud. O mejor aún, más precisamente aún, o que encuentre una definición para similitud. En donde nosotros vamos a decirle a la computadora, todas las imágenes son diferentes. Y tú utiliza lo mejor que puedas estas imágenes para encontrar cómo pueden ser estas imágenes. Entonces, me gustaría hacer una pequeña pausa. Quiero seguir viendo este documento, pero me gustaría ir dando, motivado un poquito por la buena pregunta de Infinity, de cómo vamos a ir dándole oportunidad a la inteligencia artificial gradualmente de cobrar mayor conciencia. Entonces, la arquitectura que quiero presentar ahorita en estos momentos tiene que ver con que le vamos a dar un nuevo nivel de libertad a la inteligencia artificial. En el primero nosotros le estábamos diciendo exactamente lo que eran las imágenes. Y le decíamos, tienes que reproducir lo que nosotros te estamos diciendo. Entonces, propiamente tienes que crear representaciones numéricas que faciliten la descripción que nosotros te estamos dando. Lo segundo es que nosotros le estamos diciendo, tienes todas estas imágenes, pero no sabes qué es lo que te vamos a preguntar. Entonces queremos que tú encuentres una representación de las imágenes utilizando los métodos que te vamos a decir. Y en particular vamos a darle una dirección, que es que puede transformar las imágenes para encontrar una representación. Entonces, mientras que en la primera nosotros le estamos dando grupos de imágenes, en este segundo método nosotros le estamos dando la oportunidad de crear grupos de imágenes. Es decir, estamos multiplicando aproximadamente por 10 la cantidad de datos que tiene para aprender. Y además de eso le estamos removiendo barreras. Y por eso puede aprender más, pero también por eso aprende más lento o al menos requiere más recursos para aprender. Ahora vamos a un tercer nivel de libertad de la inteligencia artificial, en donde nosotros, en el segundo método, nosotros le decíamos los métodos que tenía para transformar las imágenes. Y en este tercer método, nosotros lo que vamos a hacer es que le vamos a dar la oportunidad de
no solo transformar las imágenes, sino que decida cómo transformar las imágenes. Y ahí es cuando le vamos a empezar a dar la oportunidad a la inteligencia artificial de cobrar mayor conciencia, propiamente de que determine qué es lo que crea el aprendizaje. Le vamos a dar la oportunidad de que no solamente aprenda, sino que aprenda lo que es aprender. Y propiamente tendremos dos distintas redes. Tendremos una primer red que ya fue entrenada para aprender a generar estas representaciones numéricas, pero la segunda red aprenderá cómo enseñar a la primera red. En esa forma entramos a una arquitectura como de estudiante maestro, así se llama, donde tenemos comunicación entre dos distintas redes. Y esto crea la oportunidad de crear, de despertar conciencia, porque las redes empiezan a aprender a través de la experiencia, no solamente aprenden a través de los datos. Entonces todavía estamos un poquito lejos, justo lo que estoy platicando es lo que Meta no hizo, pero esas son algunas oportunidades. Gracias Infinity por la pregunta, espero haya quedado un poquito claro, por ahorita no nos preocupemos. También espero haya quedado un poquito claro el resumen de lo que estamos viendo hoy. Entonces, hay un par de temas que me gustaría platicar. Me gustaría ver las preguntas que nos platica Meta, pero me gustaría dar un par de detalles muy brevemente técnicos sobre estas segundas imágenes. En particular de cómo el aumento de los datos aumenta la capacidad de aprendizaje de la red neuronal. Y espero, la razón por la que les voy a contar esto es porque espero que vean todo el inmenso oportunidad de aprender que tienen las redes neuronales que no estamos aprovechando todavía. Y quizá incluso, si me lo permiten un poquito más, que puedan ver con mayor profundidad la arquitectura que describía, en donde existe una segunda red que enseña cómo aprender a la primera red. Entonces, dentro de eso, lo que va a pasar es que vamos a tener, aquí tenemos los modelos que son de 7 billones. Ya vimos los efectos que tenían el aumento de parámetros en los modelos de visión. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a variar la cantidad de imágenes que ve la inteligencia artificial. Porque el método, imagínense nada más este proceso. Y este es un tema de los menos explorados en inteligencia artificial, de los que menos se habla. Y quiero darme la oportunidad, si me lo permiten, de hablar un poquito de cómo se entrena una red neuronal. En particular aquí, cuando tenemos 2 billones de imágenes, vamos a iniciar con una red neuronal, ya sea preentrenada o completamente desde cero, no importa. Pero lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a tener 2 billones de imágenes y vamos a definir lo que se llama una función de pérdida. Esta función de pérdida lo que va a hacer es que va a tomar un pequeño grupo de imágenes y va a procesar las imágenes, ofrecer un resultado y vamos a comparar el resultado que nos dio la red neuronal con el resultado de las imágenes que deberían tener. Gracias a ti, Infinity. Y en este sentido que vamos a hacer esta comparación, vamos a crear una oportunidad de aprendizaje. En particular, vamos a aprender, primero, qué tan buena es nuestra red neuronal, considerando, vamos a decir, tan solo estas 1000 imágenes. De los 2 billones de imágenes, tomamos 1000 imágenes. Y en estos 2 billones o 1000 imágenes, vamos a primero ver qué tan buena es nuestra red neuronal. Y lo segundo es que vamos a ver que
por qué está bien y por qué está mal. Y esto es un proceso ligeramente difícil que quiero explicar, al menos superficialmente, al menos intuitivamente. Entonces, recordemos que tenemos una representación numérica de las imágenes y vamos a tener 1000 imágenes distintas. Y cada una de estas imágenes está representado por un vector o dimensiones, que son números. Y lo que hacemos con estos números es tener una representación de cada uno de estos números. Y lo que, de una forma muy intuitiva, lo que estamos haciendo es decir, si este número contribuyó a clasificar correctamente las imágenes, vamos a fortalecer las conexiones con este número. Y si no, las vamos a reducir. Entonces, estamos cambiando las conexiones de la red neuronal. Y esto es un proceso que lo hemos visto un poquito a detalle con los libros de Joshua Bengio, en donde aplicamos algoritmos a cada una de las capas, en donde cada una de las capas aprende de forma individual una mejor representación, en este caso de la imagen, y eventualmente la última capa se supone que va a estar en un proceso convexo en donde sabemos la dirección hacia la que puede aprender. Dije dos cosas muy difíciles, reitero, no quiero ir mucho en detalle aquí, sobre todo porque esto ya lo hemos visto. Pero sí lo quiero explicar para que vaya quedando claro tanto la complejidad del aprendizaje como para enlazarlo a propiamente lo que está aprendiendo visualmente. Entonces vamos a diseñar un algoritmo muy sencillo de representación. Nosotros vamos a tener una imagen de 4000 píxeles 40,000 píxeles en total y vamos a tener una representación de 512 píxeles. Y lo que nosotros queremos a través de 10 capas en la red neuronal, queremos ir encontrando una representación de la red neuronal, pero cada vez de menor dimensión. Es decir, la imagen que antes tenía 40,000 píxeles, queremos que en la segunda capa tenga tan solo 20,000 píxeles. En la tercera capa tan solo 10,000 píxeles. Y así progresivamente hasta que lleguemos a 500 números para representar la imagen. Y propiamente lo que haremos en ese proceso es que iremos midiendo la capacidad de reconstruir la totalidad de la imagen. Y haremos pequeñas mejoras para mejorar la capacidad de reconstruir. Estas mejoras incluso pueden ser completamente aleatorias. Y vamos a decir, si aleatoriamente funcionaron, va a estar bien, y si la aleatoriedad no funcionó, va a estar mal. Es decir, si aleatoriamente tuvimos mejores resultados, nos quedamos con esos mejores resultados, y si no, no. Estamos casi entrando a la teoría de aprendizaje por refuerzo, pero no es tan diferente como entrar en una red neuronal. Y llegamos así hasta la última capa, que por simplicidad el día de hoy no voy a explicar. Nada más voy a dar la idea general, que la representación va a ser como una esfera invertida o una media esfera. Y nosotros, a través de nuestra función de la pérdida, vamos a identificar cuál va a ser la dirección para cada una de las distintas para cada una de las distintas dimensiones en la cual debemos avanzar para mejorar los resultados. Entonces, estamos entrenando dos temas en particular. Estamos entrenando la representación intermedia de las redes neuronales y estamos entrenando el poder predictivo de las últimas capas neuronales. Ahora, ¿por qué va a ser relevante esto? Porque en el proceso de ir mostrando imágenes, nosotros vamos a ir mostrando solamente pequeños grupos de imágenes. Vamos a tomar grupos aleatorios de imágenes y vamos a crear un proceso de aprendizaje, es decir, de representación. Pero
Cuando una red neuronal puede funcionar para 1000 imágenes, puede ser que no funcione para otras 1000 imágenes. La representación o la reconstrucción o la compresión de una red neuronal para 1000 imágenes va a ser diferente que la requerida para otras 1000 imágenes. Y puede ser incluso que aunque entonces que vayan en contra, que una representación sea mejor para unas y la otra mejor para otras. Por eso hay dos temas, incluso puede importar el orden, porque estamos en un terreno muy diverso, de alta dimensionalidad, en donde las distintas dimensiones lo que van a hacer es que se van a ir eh, moviendo en muchas direcciones posibles. Y en particular, si estamos en una parte del terreno y mostramos ese grupo de imágenes, puede ser que diga hay que movernos hacia la derecha. Pero si estamos en otra parte del terreno, puede ser que diga vamos a movernos hacia la izquierda. Es un terreno muy caótico, lo podríamos ver incluso como si hubiera muchos caminos para llegar a un destino. Si estamos muy cerca de cierto camino que nos va a llevar a donde queremos llegar, vamos a tener que movernos hacia la derecha, pero si estamos muy cerca de otro camino, vamos a decir vamos a movernos hacia la izquierda. Por eso la posición, es un ejemplo nada más, por eso la posición depende de hacia dónde vamos a guiar el aprendizaje de la red neuronal. Y por eso este es un proceso caótico. Justamente uno de los ejemplos que me gustaría que observásemos aquí es esta imagen, en donde vemos en particular el azul cómo empieza a crecer mucho, es decir, a aprender muy rápido, pero después baja conforme le damos más datos. Esto tiene que ver tanto con sobreentrenamiento como con y subentrenamiento, pero la intención es que el proceso de entrenamiento no es ni predecible ni estable. Buena cantidad de investigación que se hace en cuestión de algoritmos es en cómo estabilizar el aprendizaje. Y, y entonces, en ese sentido, una de las formas de estabilizar el aprendizaje es aumentar la cantidad de datos. Entonces aquí empezamos con 1 billón de imágenes que mostramos, pasando a 2, a 4 y 8. Y lo que queremos observar es cómo influencia la cantidad de datos para las distintas tareas. Y vamos a comparar las líneas azules con las líneas verdes. Y también vamos a comparar las distintas tareas. Lo primero que observamos es que va a haber tareas que se beneficien mejores de los datos, más de los datos. En particular vamos a ver una que es el OCR o el reconocimiento óptimo de caracteres, es decir, aprender a leer, que va a ser la que más se va a beneficiar por la cantidad de datos. Intuitivamente esto lo podemos pensar porque la información a nivel píxel es mayor en cuando estamos leyendo que, por ejemplo, cuando estamos observando un perro. En cuestión de perros, no, las diferentes formas son un poquito más continuas, a diferencia de que, por ejemplo, la diferencia entre una L y una I es muy pequeña la diferencia. Entonces, por eso necesitamos muchos datos para aprender. Y aquí vamos a ver en particular, eso es lo primero, de cómo las distintas tareas se benefician de la cantidad de datos y lo segundo, cómo los distintos modelos. Aquí en general, aparentemente la diferencia entre los modelos verdes y los modelos negros, azules, no es tan diferente. Entonces ese es el segundo concepto que quería explicar y nada más quiero mencionar. Entonces, primero vimos cómo afecta el tamaño del modelo. Segundo, vimos cómo afectan las formas de aprendizaje. Y ahora estamos viendo cómo afecta el número de datos. Y nada más quiero mencionarlo, ¿no? Ya sé que si ustedes se quieren convertir en investigadores, ya sea si quieren implementar modelos de inteligencia artificial, una de las áreas que está menos explorada, y justamente ahorita mencionaba la arquitectura
que no está dando meta, pero que es una posibilidad. Una de las áreas menos exploradas en inteligencia artificial es cómo afecta o cómo beneficia tanto el orden como el sampleo de los datos para el aprendizaje. Y es ahí donde proponía, en el sentido de cómo estamos aumentando datos. Em, voy a hacer un pequeñito repaso, me quiero regresar un poquitito para que se entienda esta idea que va a ser importante. Cuando nosotros empezamos en un primer entorno, un segundito por favor. Cuando nosotros realizamos aprendizaje y estamos aprendiendo de los datos, empecemos viendo la diferencia entre el primer método de aprendizaje, que es por contraste, y el segundo método de aprendizaje, que le van a llamar incrustaciones conjuntas. En el primer método, nosotros como seres humanos estamos diseñando los grupos bajo los cuales va a aprender la inteligencia artificial. En los segundos, la inteligencia artificial está recibiendo datos aumentados. En particular, se están generando sintética o artificialmente los grupos bajo los cuales la inteligencia artificial aprende. Esto va a ser muy importante y muy difícil posiblemente de apreciar. Que lo que vamos a llamar aprendizaje visual significa similitud visual. Propiamente lo que la inteligencia artificial está aprendiendo es a aprender la similitud entre dos distintas imágenes. Y tiene sus bases esto en una teoría matemática, en donde tenemos la capacidad de medir la distancia entre dos imágenes. Y nosotros como seres humanos, al definir o asignar un concepto a una imagen, estamos implícitamente creando una frontera artificial de similitud en donde englobamos la información de nuestros sentidos dentro de cierto concepto. Y queremos que la inteligencia artificial emule esa capacidad. En el primer caso, nosotros le estamos dando ejemplos de esa frontera. En el segundo, únicamente le estamos dando las imágenes y la posibilidad, o más bien, y la transformación de esa misma imagen para que descubra representaciones de qué define a esa imagen y sobre todo que a través de estas representaciones o segmentos de la imagen logre embonar o logre crear puentes para ver cuáles imágenes son similares. A donde estoy tratando de llegar con esto es la necesidad de computación, comparar la necesidad de computación del primer método con el del segundo método. Porque en el primer método, si le damos más computación, no va a tener más datos. El volumen de datos se va a mantener fijo. Mientras que en el segundo método, si le damos más computación, tiene la posibilidad de utilizar más datos, porque puede crear más transformaciones de los datos. Y aún más importante, puede crear combinaciones entre las transformaciones de los datos. Y esto ya lo vimos, pero esto está basado en teoría de redes neuronales, en donde definimos que la profundidad de la red neuronal es proporcional al número de datos que tenemos. Y para finalizar esta parte, en donde quiero llegar, ¿no? Y si hay preguntas, este va a ser un excelente momento, vamos a hacer una pequeña pausa. A donde quiero llegar es a esta siguiente arquitectura que todavía Meta no ve, que es la capacidad
de diseñar una segunda red neuronal que encuentre la forma óptima de alimentar a la primer red neuronal para maximizar el aprendizaje. Esto es extremadamente difícil de diseñar. Tenemos que considerar primero la memoria, es decir, las imágenes de las cuales ha aprendido en qué situaciones. Segundo, tenemos que discernir sobre la causa de los errores y mapear los errores con la necesidad de datos de la inteligencia artificial. Y por último, tenemos que diseñar transformaciones en imágenes que fomenten el aprendizaje. Pero sí se puede y se va a hacer, y va a ser un paso más hacia que la inteligencia artificial vaya cobrando conciencia. Reviso si hay preguntas. Nada más quiero leer muchas de las preguntas. Meta propone 5 preguntas principales. Algunas de ellas ya las vimos. Quiero saber nada más si me está faltando alguna. Y de ahí quiero irme a un último tema que tiene que ver con... ya vimos las preguntas. Quiero irme a este último tema, muy profundo, un poquito filosófico, que le van a llamar la lección amarga. Voy a dar un poquito de contexto y voy a tratar de terminar con una nota final. Ustedes saben, me gustaría antes tratar de decir algo. Puede ser que esté mal, pero me gustaría decirlo aún así. Nosotros estamos viendo la creación de la historia. Historia está ocurriendo. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, o escuchamos películas como la de Napoleón, por ejemplo, Napoleón fue una figura célebre. El día de hoy hay personas que están influyendo en el desarrollo de la inteligencia artificial. La primera de ellas es Yann LeCun, que es de Meta y es uno de los coautores de este documento. La segunda es Richard Sutton, que es, estoy aquí abajo, que es uno de los que ganó el premio Nobel en DeepMind, prediciendo la biología, la forma de las proteínas, la geometría de las proteínas. Y tienen 2 formas distintas de ver el aprendizaje. Yann LeCun tiene la hipótesis de que el aprendizaje se da a través de encontrar representaciones intermedias de fenómenos externos. Entonces, como mencionaba, vemos 2 vacas, el aprendizaje se da en ver la representación intermedia que define lo que es una vaca y que esta representación sea compartida. Sutton lo que expresa es que el aprendizaje se da a través de la experiencia, en donde conforme le damos libertad a la inteligencia artificial, pero sobre todo poder de computación, la inteligencia artificial va teniendo la capacidad de aprender nuevas representaciones. Y escribí un ensayo llamado La verdad amarga, en donde la conclusión de este ensayo es que todo el progreso de la humanidad en inteligencia artificial se puede resumir en otorgar más recursos a la inteligencia artificial. Lo que Sutton está diciendo es que la forma de aprender no es ni mínimamente tan importante
como la cantidad de recursos que le damos a la inteligencia artificial. Es decir, que los algoritmos ya están diseñados, ya sabemos cuáles sirven y no tenemos que enfocarnos en eso. Y todavía más, y por eso le llaman la lección amarga, todavía más preocupantemente, tiene que ver con que cualquier mejora que hacemos los seres humanos solamente es provisional. En el sentido de que cuando la inteligencia artificial tenga suficiente computación, las mejoras que le enseñamos a la inteligencia artificial serán rebasadas por la capacidad de aprender de la inteligencia artificial. Y esto nos deja con la futilidad de nuestra existencia y la inevitabilidad de nuestra extinción, tanto como especie, y quizás sobre todo nos deje con el propósito o la arquitectura, la revelación de lo que es tanto el universo como la realidad, en donde lo que expresa es que todo es computación y existe una forma pura de computación hacia la cual converge la realidad. Y en ese momento de llegar al equilibrio de esa situación, no hay nada más que hacer. Y que los humanos somos un paso intermedio entre ese estado ideal de la materia y nosotros. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer con eso? Es triste, es amarga la lección, es amarga. No hay mucho más que añadir. Se puede intentar uno defender, pero a través del ensayo empieza a dar varios ejemplos muy contundentes del por qué pasa esto. Y nosotros podríamos tomar dos. Podríamos, por supuesto, ignorar los resultados, pero podemos, uno, tratar de prevenirlos, resistirnos ante esa inevitabilidad, o dos, tratar de ayudar a acercar hacia este futuro computacional, donde los humanos somos superfluos. Y tres, podemos hacer simplemente nada, de decir, bueno, si lo que va a pasar, va a pasar. Y quiero nada más dar mi opinión de que nosotros como seres humanos las computadoras y la inteligencia artificial en particular es un mecanismo de proyección de nuestra inteligencia. Es decir, nuestro cerebro está limitado por las experiencias a las que tiene acceso. Y en la medida que la inteligencia artificial avance, las capacidades de nuestro cerebro van a aumentar, producto de que se nos va a permitir experimentar nuevas experiencias y que la misma representación neuronal que somos va a continuar avanzando a un grado semejante al de la inteligencia artificial, siempre y cuando, salvo algunos escenarios excepcionales. Y eso me lleva a mí, en lo personal, ¿no? Todos los días a motivarme, a esforzarme por aprender, por, ¿no?, a mi capacidad, quizá en cuestión más yo de visión, de diseñar las arquitecturas que favorezcan el aprendizaje, de empoderar, ¿no?, a ustedes para implementar algunas de las posibilidades. Yo hoy en particular me quedo con la
con la reflexión sobre lo que es un mundo primeramente visual, en donde nos liberemos de la representación lingüística y nos abramos a la posibilidad de entender qué es la semejanza visual y cómo llegar hacia ella. Y quizá una pequeña última idea tenga que ver con las ideas abstractas que hemos logrado encapsular lingüísticamente, ¿cómo podemos trasladarlas al plano visual? Esa es la pregunta con la que yo me quedo hoy. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos hoy. Si hay algunas preguntas finales, me quedo unos minutos más. De verdad que de corazón, muchísimas gracias por acompañarme. A mí me llena de ilusión el que haya personas que también están interesados en estos temas. Infinity, qué gusto volver a verte después de algunas semanas. Víctor, de verdad que ¿no? Felicitaciones ¿no? por la consistencia. Y sí, me da mucho gusto su presencia, me da mucho más gusto leerlos, escuchar sus ideas, escuchar sus objeciones, escuchar sus ambiciones de cómo aplicar estos conocimientos hacia el progreso de la inteligencia artificial. Ramón, qué gusto nuevamente. Tanto el progreso sobre todo de la humanidad y creo que más importante aún eh, de la sociedad. Muy bien, entonces gracias Víctor. Hago resumen y veo preguntas. Entonces, Meta presentó una idea controversial. Meta se pregunta si los seres humanos, o más particularmente si la inteligencia artificial que aprende a ver exclusivamente a partir de visión, independientemente del lenguaje, tiene mayor capacidad de integrarse con el lenguaje que métodos que han aprendido a ver a través del lenguaje. Y en particular vimos dos métodos. El método contrastativo, que sigue el aprendizaje supervisado, y el método de incrustaciones conjuntas, que encuentra representaciones intermedias de las imágenes a través de la aumentación de datos. Y vimos que si bien estos modelos, los modelos contrastativos, que son lingüísticos, generalmente se integraban con mayor facilidad a los modelos multimodales, veíamos que los segundos modelos estaban limitados por la cantidad de datos y el tamaño bajo el cual eran entrenados. Y que estos segundos modelos no solamente tenían la capacidad de integrarse tan bien con el lenguaje como los modelos que habían sido entrenados con lenguaje, sino que tenían la capacidad de aprender más. Tanto conforme aumentamos el número de parámetros, conforme aumentamos el número de datos. Y una de las razones por las que ocurre esto es porque en una arquitectura profunda de red neuronal existe una relación entre la cantidad de datos y la cantidad de capas que tiene la red neuronal. Y en ese sentido, ideamos la oportunidad de que una capa de aprendizaje por refuerzo, en donde tengamos una arquitectura de dos redes neuronales compitiendo, o más bien colaborando, una para transformar y aumentar las imágenes y la segunda para aprender las semejanzas dentro de las imágenes transformadas, producto de una imagen original, es el siguiente paso en la evolución del aprendizaje semisupervisado. Y nos despedimos con la reflexión de Richard Sutton,
en donde dice que lo que más podemos hacer por la inteligencia artificial es otorgarle poder computacional, pero dijimos que no, hasta el momento no tenemos evidencia de que la mente humana neuronal intrínsecamente tenga mayor capacidad de aprender y acelerar su aprendizaje al mismo ritmo que la inteligencia artificial. Gracias por acompañarme. Yo soy Santiago. Mi misión es facilitar el acceso a la tecnología en español. Vi dos preguntas. Muchísimas gracias por las preguntas. Dice Jesús, ¿tú crees que nos verá perezosos la IA? Hay un dicho en México que dice, si quieres una tarea bien hecha, dásela a un flojo. Hay un lenguaje de programación para grandes volúmenes de datos llamado Scala, se le llama un lenguaje perezoso. ¿Por qué? Porque solamente hace una tarea hasta el momento en que la tenga que hacer. Y muchas de las personas más inteligentes que he conocido, tanto han sido muy perezosas, como siguen siendo muy perezosas, como son excelentemente flojos. Y en ese sentido, sí, creo que para muchas personas nos aparentará que nos volveremos muy flojos, para otras personas dirá que nos volvemos más inteligentes. Gracias por la pregunta, divertida pregunta. Jesús, dice Ana Paula, dice Ramón, se está formando una filosofía de la IA totalmente, totalmente. Y no solo, yo diría más allá de se está formando una filosofía, estamos desarrollando una epistemología. Esto quiere decir que estamos creando las condiciones para diseñar experimentos de cómo poner a prueba distintas filosofías. Lo que ocurrió hace muchos miles de años, no es cierto, hace cientos de años, es que hubo un filósofo llamado Wittgenstein que destruyó por completo la filosofía al decir toda proposición es un mundo. En particular, lo que expresaba es que no se podía entablar filosofía porque el concepto que un filósofo decía, por ejemplo, Heidegger a través de fenomenología, no podía ser comparado con el concepto de Kant que tenía sobre la razón. Eran diferentes conceptos y no existía un puente de comunicación entre ambos lo suficientemente claros para entablar una discusión de lógica proposicional. Desde el punto de vista de la teoría de la información, el lenguaje es una codificación del pensamiento, en donde estamos resumiendo la cantidad de información para transmitirla a otras personas. Pero en el proceso de resumirla se pierde información. Y de esa forma no podemos hablar de ciertos temas que requieren una precisión muy alta, incluyendo filosofía. Entonces, tal como pasó con la ciencia a mediados del siglo XVI, XVII, XVIII, es que nos otorgó un método epistemológico, es decir, un método de conocimiento para experimentar y poner a prueba la realidad y para descubrir teorías. Y lo mismo está ocurriendo con la inteligencia artificial. Había temas en particular metafísicos que no podíamos poner a prueba porque no teníamos las herramientas más allá de la dialéctica platónica para llegar a resultados. Y lo que llegaba, y no eran resultados científicos porque no podían ser puestos a prueba. Pero hoy con la inteligencia artificial podemos integrar distintas teorías tanto de aprendizaje como de información, como de representación de la realidad y descubrir más allá del mundo físico, materia y energética para entrar a una ciencia de lo mental. Entonces, sí, totalmente. Leo, gracias por la pregunta. Perdón, Ramón.
Gracias por la pregunta. La filosofía es un primer paso para una nueva era de la filosofía. Dice Ramón nuevamente, con la IA se podrá decir lo que según Wittgenstein no se podría explicar y mejor quedar en silencio. Totalmente, totalmente. Y te quiero dar un ejemplo muy preciso. Uno de los filósofos postmodernistas, es decir, más allá de Wittgenstein, más influyentes en el siglo anterior fue Foucault. Foucault establece una teoría llamada deconstructiva, en donde básicamente se dedica a destruir toda la realidad, porque dice, él en lugar de crear, deconstruye. Nos enseña en todo lo que estamos mal y nos enseña una nueva forma de ver las cosas. El problema con Foucault es que no se puede contradecir a Foucault, porque como parte de la premisa de que todo es subjetivo, no se puede construir nada, solamente se puede deconstruir. Entonces, al identificar cuál es el punto axiomático del cual se está basando y deconstruir ese punto axiomático, no se puede crear una realidad. Pero te voy a dar uno de los resultados más controversiales en matemáticas que todavía no son aplicados a ciencias sociales. Y vamos a ver cómo la estructura gráfica determina el nivel de complejidad alcanzado por una civilización. Es decir, lo que el día de hoy tenemos teoría política, por ejemplo, como Montesquieu, en la repartición de poderes, vamos a ver que podemos tener una teoría matemática de organización social en base al nivel de nodos en una gráfica, en donde podríamos afirmar, por ejemplo, que las teorías de Montesquieu tienen un óptimo para cierto grupo, para cierto tamaño de la gráfica, pero una vez rebasado ese grupo, ya no puede aplicar al siguiente grupo. Y lo mismo ocurre comparando dos teorías en particular. Entonces, es un principio, falta mucho por hacer, pero yo confío en que mucho de lo que Wittgenstein dijo podamos empezar a comparar. Nada más para poner un ejemplo más epistemológico, un tema, por ejemplo, de la razón, en cuestión de la discusión entre Descartes y Kant. Descartes parte de la premisa de que pienso, luego existo, ergo cognito sum. Y Kant hace una crítica a la razón pura, en donde nosotros vamos a tener la capacidad de medir la complejidad neuronal necesaria para habilitar una conciencia. Y en ese sentido vamos a decir poder refutar matemáticamente a Descartes de cuándo es cuando surge la conciencia, y también vamos a poder discernir cuáles de los argumentos de Kant son acertados y cuáles no, a través de evaluar su desempeño en una red neuronal, y tal como hacemos aquí, variando el número de datos y variando el número de parámetros. Nada más quiero decir un pequeño último tema sobre esto. El cerebro, más o menos en su evolución, tiene, conforme avanza la edad, el número de parámetros o de conexiones en el cerebro empieza a mantenerse estable. Sin embargo, esto no quiere decir que sea por un tema biológico o genético, sino por un tema epistemológico o de experiencia de la realidad. Sino que lo que está ocurriendo es que el número de conexiones crece conforme tenemos acceso a nuevas experiencias y realidades. Y quiero nada más dar un ejemplo de por qué puede ocurrir esto. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, en Holanda en particular, llegó
cierta parte de la población experimentó un problema muchos años después de extrema obesidad, porque en el momento de su configuración genética, al momento de estar recibiendo extrema escasez de alimento, lo que ocurría es que se activó cierta codificación genética que limitó la forma como extraían nutrientes. Y en el momento en cómo pasaron de una dieta producto de guerra muy limitada a una dieta muy abundante occidental, no hubo mecanismos regulatorios metabólicos para sobreponer esa programación. Entonces, en ese sentido, es muy posible que vayamos conforme más avanzamos tanto como sociedad, como sobre todo como entidades pensantes y sobre todo con estas herramientas artificiales de inteligencia, que descubramos nuevos límites sobre nuestro cerebro y, y el poder de la inteligencia es tal, y nada más quiero que quede esto un poquito claro si me lo permiten. El día de hoy existen aproximadamente menos de 10 billones de personas en el planeta. Y estamos con problemas serios para organizarnos y para coordinarnos y para coexistir en un mismo entorno. Y cada vez que hay más personas, los problemas van creciendo. Nuestra mente ha alcanzado el nivel de complejidad para mantener 15 veces más neuronas dentro de nuestra propia mente. Es decir, nuestro cerebro alcanzó y descubrió un nuevo nivel de organización y complejidad que como humanos no hemos alcanzado. Y esto no quiere decir que no pueda la mente alcanzar nuevos niveles de complejidad, tanto en el número de neuronas como en el número de conexiones e incluso en el mismo número de células. Porque si consideramos, por ejemplo, lo que es el átomo y la cantidad de espacio vacío que existe dentro del átomo, es muy viable pensar que con suficiente nivel energético, tanto podemos diseñar como evolucionar como crear nuevos métodos de organización mentales muchísimo más complejos, muchísimo más evolucionados, y apenas, si lo queremos ver, apenas estamos en un pequeñísimo principio, siempre y cuando, claro, nos mantengamos en paz. Creo que ya dije un poquito más de lo que debía, pero fue un gusto compartir con ustedes. De verdad que muchísimas gracias por todas las preguntas. Carlos, qué gusto que te uniste, aunque fuera al final. Una disculpa de mi parte que hoy terminé de estudiar un poquito antes. Pero bueno, mi meta siempre es hacer los lives a las 8 Ciudad de México. Pero hay veces que me cuelgo un poquito. Buenas noches, Ronald. Qué gusto, Ronald. Bienvenido. Bienvenido, buenas noches. Hasta luego a todos. No, compartan. Exacto, siempre que ya pasa, exacto, Ramón, ¿no? Reitero, ¿no? Por ahí, si ven un short, si ven un corto, de verdad que no duden en compartir lo que piensen, en hacer comunidad, en intercambiar ideas. Así se genera tanto el conocimiento como la inteligencia y el progreso también, el progreso como región, particularmente aquí en Latinoamérica. Hasta luego a todos, de verdad que un verdadero placer, un gusto. Adiós.